Sí, traducción. yo creo ¿Sí? que sí, solo para recordar a la audiencia que vayan al botón de interpretación y allí pueden escoger qué audio quieren escuchar. So over to you, Mariana. Okay, thank you so much. And yeah, apologies just because it's a bit easier for me. I guess the first thing we have to start with is just a reminder that there is the issue with finance, and especially the what we hear over and over is that it's not an issue of lack of money. We know that there is plenty of money that could be more used for the finance needs in terms of adaptation, in terms of loss and damage and mitigation. But overall, what we have seen is a lack of political will from the global north to provide the finance needed in terms of all areas of climate action. So a lot of the lack of progress that we've seen in the negotiations, and therefore the challenges to access finance, is about the scarcity of public finance, especially as overseas development assistance is decreased from the global north. We have the trade wars. When we see that the political will for other issues like NATO, there is an estimate of an increase to 5% of military spending from NATO countries until 2035. So there is money for wars, but not for climate finance. Or on the same vein, we also saw a lot of public money being poured for COVID. And that's really important to look at the finance, not just from the lack of political will from the global north, but also because more money flows from the global south to the global north than vice versa. And this is very much linked with the current debt crisis, where we have 3.4 billion people living in countries spending more on debt servicing than on health and education, and let alone on climate action, where we see the cost of capital. And we compare, for example, for Latin America is about 7% or something like that, when for the US it's 2.8. So it's much more expensive for developing countries to access money. And we also have the issues on taxation, how much countries lose in terms of tax avoidance, tax evasion, etc. So the fiscal space in the global south is very limited, and this is really a big limitation in terms of not just the amount of finance, the quality of finance, and the provision of that. So one of the key things for us to look at in terms of that access is where should the money come from? So unless we look at the finance not just as an obligation from the global north, but also what they can provide within the different UN funds. We have the Adaptation Fund, the Green Climate Fund, the newly created Loss and Damage Fund, which are which have much under resources, not just as the only channels, but actually look at the finance question through the lenses of a need of a global architecture reform, addressing the debt crisis, addressing the tax crisis, etc. And there are processes under the UN that could address that. This is a really important part of the conversation, because when we look at what is the access of funding that our communities really need in the global south, we all go back to the role of public finance for climate and development action, because that's the kind of finance that put needs before profits, especially when we know that a number of private finance or private sector first approaches do not work for some of the key areas of climate action, especially loss and damage, but also very limited on adaptation, and questionable a bit in terms of some of the energy and mitigation agenda. So I think these are some of the
parameters, we have to look into the conversation. When we look at what the climate goal agreed at COP29, there were a number of questions left unanswered, which still need to be further negotiated, and especially what will be the different channels that communities will be able to access funding under the new goal will still need to be ironed out. So there we have a lot of work ahead of us. So I guess I'll start with these initial thoughts, and yeah, looking forward to continue the discussion and hear our other panelists about that. Thanks. Muchas gracias, Mariana. Ciertamente el tener que atacar o rediseñar la arquitectura global financiera es un tema que sigue muy latente. Am, pero vamos a ir con Julián para escuchar un poco más. Disculpa, vamos a ir primero con Florencia y después con Julián. Florencia, ¿cuáles son tus perspectivas? Sería interesante escuchar, particularmente para la región, dado tu rol. ¿Cómo ves tú qué tipo de estrategias podrían ayudar a mejorar no solo la efectividad en la región, pero hacer esa conexión entre biodiversidad, cambio climático y la calidad de la vida de aquellos que están en la región? Muchas gracias, Tileimi. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en esta tremenda iniciativa que es la Semana de Financiamiento Climático. Cada vez más impresionada con la organización tan bien hecha, ¿cierto? Así que salud. Bueno, muy en línea con lo que decía Mariana, creo que la conexión entre los flujos de financiamiento y territorios es lo crucial al final. O sea, lograr más dinero no va a solucionar los problemas, al parecer, ya de eso nos estamos dando cuenta. Y sobre todo hoy en día con el multilateralismo en crisis, el mundo sufriendo tantos conflictos bélicos, cada vez tenemos menos recursos. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer, creo yo, es buscar mejor plata, más que más plata. Y es algo también como más factible, pienso. Creo que lo que requiere el financiamiento climático para ser de calidad ha sido muy bien identificado por la sociedad civil, y en general tiene muchísimo que ver con esta conexión. Entonces tenemos los temas de acceso directo, que haya más financiamiento directo para quienes ya están implementando soluciones que funcionan en los territorios, que hay una proporcionalidad de la exigencia, requisitos y tiempos acorde con lo que se está pidiendo y con los riesgos de lo que se está planteando, que haya posibilidad de responder a urgencias, o sea, desembolsos rápidos cuando eso es lo que se necesita o cuando hayan oportunidades. Todo el tema de la gobernanza territorial, o sea, que haya realmente una conexión muy fuerte entre quienes están en los territorios y saben lo que necesitan y entienden lo que necesitan y los fondos que llegan. Eso también, por supuesto, está muy vinculado con que las soluciones sean reales y justas, o sea, tenemos que ser capaces de excluir las falsas soluciones que llegan con la banderita de la transición, eso es sumamente peligroso, y priorizar aquellas que vengan con componentes firmes de justicia, de protección de naturaleza y de respeto de derechos humanos. Y también creo que es súper importante que haya un monitoreo social, o sea, que haya como un seguimiento a los proyectos que se están implementando y que eso permita que los financiamientos aprendan de lo que está pasando. Eso sería como más vinculado al componente de territorialidad. Y bueno, y obviamente también están todos los requisitos como que no sea financiamiento con deuda, que sea previsible y eso, pero siento que ya eso ha sido como súper bien identificado por la sociedad civil. Ahora yo me quería referir un poquito al tema del acceso directo, porque eso a mí me parece que es algo Ujú. sumamente esperanzador. Bueno, en nuestro trabajo aquí debemos ser muchísimos activistas climáticos que trabajan desde diferentes vías por solucionar este problema o aportar de alguna forma, y nos pasa que pocas cosas son esperanzadoras, pienso. Y esto del acceso directo, de como el reconocimiento de que hay soluciones que están siendo implementadas y que funcionan, es de las cosas que a mí me da mucha esperanza. Entonces, siento que eso es súper importante de apoyarlo. Y a mí me pasó, a mí me gusta mucho contar esto que me pasó en la COP29, que tuve Ujú. como una especie de epifanía. Puede ser como lo más obvio del mundo, pero estas cosas que como que realmente lo viví, que fue que estaba toda la sociedad civil sumida en la desesperación, en la rabia, esperando este resultado de la famosa meta global del NCQG,
sabíamos que no nos iban a dar lo que queríamos y lo que era justo, pero igual estábamos ahí, era un sufrimiento terrible. Y al mismo tiempo que eso estaba pasando como en su momento más álgido, a mí me tocó moderar un evento de Gaga, que es esta red como de género y ambiente, donde estaban hablando mujeres indígenas de Guatemala, Indonesia y Nepal. Y estaban contando cómo ellas, con sus comunidades, estaban desarrollando proyectos que solucionaban el cambio climático, pero así súper exitosos, con muy poco dinero, obviamente, y como con un conocimiento, una sabiduría. Y yo decía como, oh, estoy aquí afuera, está pasando eso tan abstracto, tan inalcanzable, tan terrible, y aquí adentro me está mostrando algo tan como simple y concreto. ¿Qué hacemos? Tan así tratando de como empujar por eso que nunca va a ser. ¿Por qué no estamos mejor apoyando estos proyectos, este tipo de soluciones que tienen que ser escalables y replicables? Y para lo cual necesitamos muchísimo menos dinero, además. Entonces siento que como que está claro que para allá va. Y hay muchas soluciones locales que están siendo implementadas en diferentes partes del mundo. Entonces hay mucho que hacer por ahí. Entonces, bueno, una cosa que también quería compartir aquí ya, y con esto ya termino, es que por suerte esto igual está siendo como tomado en cuenta en distintos foros, y obviamente que falta mucho, pero por ejemplo, el Fondo para Responder a las Pérdidas y Daños desde el principio que viene con un mandato de que tenga financiamiento directo. El Fondo Verde del Clima, que es más criticable que celebrable, sabemos, pero tiene un montón de políticas que buscan esto, a pesar de como que medio que no lo logra, pero al menos está como, está el intento de políticas, está ahí algo para que la sociedad civil pueda empujarlo. De hecho, ahora hace poco salió como una recomendación del Independent Evaluation Unit, de la Unidad Independiente de Evaluación, que le recomienda explícitamente que abra una ventana de financiamiento directo y se están haciendo cosas. Después está también la Convención de Biodiversidad Biológica, que también en su movilización de fondos que tiene que ver con el CHEF, también se está buscando que haya más financiamiento directo. Y finalmente, y esto es como muy vinculado con el ahora y lo que se viene en la COP, está este fondo de los bosques tropicales, el TFFF, que es una iniciativa de la presidencia de la COP 30 que viene con un fuerte mandato de que tenga un acceso directo para las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces siento que estamos en un buen momento para seguir empujando por eso, que está funcionando y que es esperanzador y que es real. Eso. Muchas gracias. No, gracias No, Florencia, a gracias. ti, porque es un punto muy importante el que mencionas en términos de cómo vemos dentro de toda esta dinámica y los elementos que son negativos, podemos encontrar elementos que tal vez pueden ser positivos también. Y ese punto de no olvidar ese impacto a nivel local, ¿no? Es el punto más importante y por eso es que estamos trabajando en esta agenda también. Julián, me encantaría escuchar un poco sobre ti y complementar un poco lo que dijo Mariana y Florencia. ¿Cuáles son tus perspectivas en términos de qué tipo de estrategias tienes en mente para cerrar esa brecha en términos de facilitar el acceso al financiamiento, pero también, como dije anteriormente, mejorar la calidad de vida y en particular en la región? Muchísimas gracias, Dilemi, y gracias al equipo de GFLAC por facilitar este espacio y este evento. Como lo dice Florencia, cada vez está mejor organizado y además está llegando muchísima más gente. Bueno, y gracias también a las panelistas que nos acompañan en este espacio, que podemos compartirlo y quienes nos están acompañando, eh, escuchándonos y viéndonos en este momento. Em, para mí, sobre esta primera pregunta de mejorar los fondos internacionales y cómo mejorar también estas conexiones con las necesidades locales, creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que ya han mencionado previamente. Y es que no se trata únicamente de movilizar recursos y de encontrar nuevos recursos, que aunque es importante, o sea, sabemos que los recursos existen, simplemente que no se están invirtiendo en lo que quizás más nos interesa con respecto a la acción climática y a la conservación de la naturaleza, sino que se trata también de reorientar los recursos que ya tenemos. Ayer justamente me compartieron la Declaración Forestal de 2025 que acaba de salir, octubre de este año, y estaba viendo que para la conservación de bosques se están requiriendo entre 122.000 y 299.000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, lo que dice la declaración en este momento es que al día de hoy se están destinando cerca de 6.000 millones de dólares anuales por la conservación de bosques. ¿Sí? Y miren acá la diferencia que tenemos. Necesitamos 122, entre 122.000 y 299.000 y estamos únicamente consiguiendo 6.000 millones de dólares anuales. Mientras que por otro lado, más de 400.000 millones se siguen apoyando en subsidios para actividades que están degradando los bosques y la naturaleza. O sea, esos 400.000 millones de subsidios podrían eh, transformarse y podría cambiarse, digamos, su asignación justamente para empezar a tener un mejor financiamiento, como lo estaba diciendo Florencia. Por eso para mí el primer paso es conectar ese financiamiento internacional con las necesidades locales y redirigir esos flujos existentes, no solamente de los presupuestos domésticos y de la cooperación, sino también de los recursos privados. Y para mí hay tres estrategias que son fundamentales. La primera de ellas, y esto está totalmente relacionado con lo que dijo Mariana, es la reforma estructural del sistema financiero. Cuando estamos hablando de conservación de especies, del clima, de la naturaleza, nos estamos refiriendo a intervenir y a financiar los esfuerzos de países megadiversos, los países forestales que tienen más del 80% de especies terrestres. Y cuando estamos refiriéndonos a estos países, estamos refiriéndonos a economías emergentes que tienen pocos recursos para gestionar sus bosques y por lo tanto eh, todo el tiempo están dependiendo e incrementando su deuda. Y para pagar esa deuda y para mantenerse como países en desarrollo, pues tienen una dependencia de esas actividades extractivas. Por lo tanto, es necesario aliviar esa presión de la deuda que obliga a los países a depender de esos modelos extractivos al corto plazo. La segunda estrategia es la de diseñar e implementar mecanismos innovadores y flexibles que canalicen los recursos directamente hacia los actores locales. Y acá es súper importante también lo que estaba mencionando Florencia, porque menos del 1% del financiamiento hoy está llegando directamente a esos administradores de los bosques, a los administradores de la naturaleza, que son quienes han demostrado ser también los más eficientes en su conservación. Y aquí nos estamos refiriendo a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y las otras comunidades locales, que en nuestra región, en Latinoamérica, puede referirse a las comunidades campesinas. Em, y es muy interesante porque, aunque no se les dan muchos flujos, sí hay experiencias muy importantes que han demostrado que estos pueblos y estas comunidades son muy eficientes manejando recursos. Ahí están los ejemplos del Fondo Mesoamericano, el Fondo Podali en Brasil, que es un ejemplo maravilloso, y el Fondo Mujeres Indígenas AINI. En Colombia también se están haciendo algunos esfuerzos, como el Fondo INDI, que le dan una autonomía a los pueblos indígenas y a las comunidades locales para gestionar su territorio a partir de distintos flujos. Y por último, yo quisiera hablar de cambiar también un poco del enfoque del volumen hacia un enfoque de calidad y efectividad en el financiamiento. Necesitamos una mejor planeación en los gobiernos nacionales y subnacionales que deben tener claro cuándo, cómo y dónde requieren hacer una inversión cuando llegan los recursos. Y esto lo tienen que haber reconocido previamente. No puede ser que cuando nos llegan los recursos tratamos de saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que conectar la planeación de nuestros países, de nuestras regiones, para poder hacer inversión en programas e instrumentos de largo plazo con enfoques ecosistémicos, con enfoques regionales, con enfoques de bioma, como es el caso del TFF, que busca recompensar los esfuerzos de conservación de los bosques tropicales en todo el mundo y además proveer al menos el 20% de estos recursos hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Muchas gracias. Y muchas gracias por mantener todas las respuestas on point, como dicen. Estamos a tiempo, así que perfecto. Me encanta como, solo brevemente antes que pasemos a las siguientes preguntas, pero ha sido muy interesante escucharlos los tres, trayendo diferentes perspectivas del punto internacional, pero un poco más conectándolo
con ese impacto a nivel nacional que es tan importante, particularmente de las comunidades indígenas. Y ese punto que trajiste, Julián, que me parece muy relevante en este contexto, es como esa interacción entre las actividades a nivel nacional y cómo envían información a nivel internacional en términos de dónde se van a financiar, cómo, el por qué. Es esa retroalimentación que existe entre esos tres niveles, ¿no? La parte internacional, el nivel nacional, pero al mismo tiempo las comunidades locales que de alguna manera son los custodios de la biodiversidad en la región. Pero ahora bien, ya que hemos hablado un poco de, a nivel general, alguna de las estrategias, me gustaría indagar un poquito más en la perspectiva de cada uno y su experiencia. Ahora vamos a pasar a tres preguntas, una pregunta para cada uno, poco diferente. Pero dado que hablamos un poco, tocamos un poco, Mariana, tocamos un poco, esto lo tocó Florencia, en términos de em, los puntos alrededor de la justicia, ¿no? El tema de justicia, transición. Sería interesante escuchar de tu perspectiva. ¿Qué se necesita en estos momentos para lograr que el financiamiento no solo se conecte con las necesidades locales, pero también esas comunidades que están en transición hacia modelos de economía basados en la protección de la naturaleza, que esos recursos sean realmente justos y oportunos? Creo que indagamos un poco sobre eso, pero si podríamos ir en más detalle, ¿cuáles crees tú que son esos elementos o principios que podrían guiar un poco los flujos de financiamiento? Bien, gracias. It's important for us to connect the dots between the development model in a number of developing countries and how they are resourcing their debt. When we're looking at, especially on just transition, we have a number of countries using revenues from their oil exploration, for example, to repay their debts. And they're actually incentivized by the likes of the IMF to actually use their, these revenues to do that. So when we think about a just transition, what are the elements to diversify the economies in the different countries where actually you can have a just transition done in a good way? The second element for us to take into consideration is what are the financial solutions on the table that are being proposed in addition to public finance. We touched on some of what we call the false finance solutions, and I wanted to bring them back some to the table. We saw, for example, debt swaps have been more popularized, but they bring a number of problems because they don't really deal with the debt issue. And we have some examples where they actually haven't benefited communities. I think the case of Galapagos is one of the most the critical examples where actually the communities were not involved. When we had recently the Financing for Development conference in Seville, which is this big conference looking at how to maybe challenge this global architecture reform, there was a hub on debt swaps, which I think Spain put 3 million towards concretizing it, when in fact we would need something around that nature to concretize what would be a borrowers club, which is a sense of like developing countries coming together to think through how they can renegotiate the debt terms a bit better. We also discussed on the possibilities of the new TFFF, which Brazil will launch now in COP30. We all want
resources for forest conservation and to benefit communities, absolutely. But the big question is the TFF the right instrument to deliver that? And the reason why I'm raising the question here is because it's an instrument, again, that it depends on the global financial markets, the issue of bonds, the issue of new debts, which could potentially further jeopardize some of the developing countries. If the fund generates the profits, etc., in 10 years' time, then of course, it should be benefiting the communities. But I guess when we think about the big picture on what is the reform of the financial system that can really benefit the Global South and the communities have access, those questions become really, really important. And also other solutions, like when you think about insurance, when we know that when a disaster strike, what happened in the past is of some of the countries insured that I think it was, I can't remember if it was Dominica or Honduras, where only 1.5% of the damage were paid by insurance. So when we think about, again, what is not just the quantity, but the quality of finance that communities need to address the needs that they have in terms of adaptation, of just transition, loss and damage, we go back to the role of that public finance. And in COP now, we have, for example, the goal of tripling some of the funding of some of the key climate funds, the Adaptation Fund, the Green Climate Fund, etc., tripling those numbers by 2030. Definitely not enough, but that's a good start for us to think through on the quality of the finance for the communities to access, but also how actually when we think on, for example, when humanitarian disasters strike, most of it, at least 70% of the funds should be facilitated to local stakeholders, to municipalities, to local governments, which will be in a much better position to disperse and more provide for these kinds of funds. So we have a dual challenge here, which is not only to address the amount of money, which should be much greater, but also on the tools at our disposal, that making sure that the fund reach the communities that need the most. Thanks. Muchas gracias, Mariana. Creo que eso es una manera interesante de culminar tu intervención, porque se conecta directamente con la pregunta, Florencia, en términos de acceso a financiamiento, el rol que tiene, habías comentado antes, Florencia, un poco el rol del Fondo Verde del Clima. Entonces me gustaría escuchar un poco más, y conectaste un poco sobre el acceso a los recursos, pero aún nos falta, ¿no? Entonces, en esta línea esperanzadora que estás trayendo a la mesa, me encantaría escuchar un poco más cuáles son las condiciones claves que tú crees que el Fondo Verde del Clima, pero otros fondos deberían estar considerando para que el acceso mejore, pero lleguen no necesariamente el acceso en general, pero el acceso directo a las comunidades que más lo necesitan. Gracias, Dileimi. Bueno, para seguir con la nota esperanzadora, voy a empezar por referirme a las opiniones consultivas, que creo que aquí vale la pena sacarlas a colación y, de hecho, bueno, creo que siempre vale la pena sacarlas para que no pierdan el momentum y podamos aprovecharlas lo máximo que podamos, estas declaraciones muy, muy valiosas de algo que es. O sea, aquí las opiniones consultivas no vinieron como a inventar algo nuevo, son declaraciones de algo que ya es, que es los derechos humanos fundamentados en la integridad humana, de la naturaleza, lo más básico de los derechos humanos. Entonces, entre otras cosas, estas opiniones consultivas hablan de como el deber de colaboración que tienen los estados. Entonces, los estados ya no, es como una decisión si colaboran o no, tienen un deber que está basado en los derechos humanos, que tiene que ver con sus obligaciones de proteger a las personas y a la naturaleza del cambio climático. Pero sucede que este deber de colaboración
necesita del multilateralismo. Y hoy en día el multilateralismo está muy, muy dañado, y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Pero no está muerto. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es restablecer la confianza en el multilateralismo para que podamos tener colaboración y así podamos como hacer que empiece a andar esta máquina de las negociaciones y del apoyo y de que los países del norte den lo que deben y bueno, y podamos salir un poco de estas crisis. Y bueno, cómo se restablece esa confianza? En parte cumpliendo con las obligaciones que ya están ahí. Y una de ellas es, por supuesto, el financiamiento, ¿cierto? O sea, hay una deuda histórica ahí, esto no es caridad, es una necesidad que que se pague. Y bueno, y entonces ahí entra el Fondo Verde del Clima. El Fondo Verde del Clima es el principal mecanismo de financiamiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas y por eso es un lugar sumamente importante para hablar de estos temas. O sea, por un lado es el más grande y por otro lado también de alguna forma empuja a otras IFIs, a otras instituciones financieras a seguirlo. Y el Fondo Verde del Clima también, a pesar de que tiene muchos problemas y que nos da muchos dolores de cabeza, igual tiene una cosa progresista en sus políticas, o sea, se puede trabajar con él. Hay una participación de la sociedad civil, hay igualdad de votos entre los países que reciben los fondos y los que las dan, y una serie de otras cosas. Pero ¿qué pasa con el Fondo Verde del Clima? Que también tiene como problemas muy puntuales, que son, por ejemplo, que a pesar de que tiene todas estas políticas que intentan que haya más financiamiento directo, local y arraigado a los territorios, también pasa que al final del día la gran mayoría de los fondos se terminan canalizando por las grandes instituciones financieras, el Banco Mundial, el Banco Europeo, etcétera. Y por otro lado, además pasa que todas esas entidades que son más locales tienen muchos problemas para lograr la acreditación. En Latinoamérica, por ejemplo, son alrededor, en promedio, casi 4 años que una entidad local se demora en lograr esa acreditación, o sea, quedan traumatizados después de que pasan por el proceso. Y después 2 más en lograr que se les apruebe un proyecto. Entonces ahí claramente hay un problema, hay una política que intenta que esto suceda, pero esto no está sucediendo. Pero al mismo tiempo, a ver, para seguir como con el por dónde aquí, tratando de también verle el lado positivo y cómo podemos construir, tiene la gobernanza, como decía, pero tiene que cambiar muchísimo su lógica. Ahora están pasando cosas, como decía, tenemos esta recomendación de la Unidad Independiente de Evaluación, se está hablando de acción climática local, se está hablando de una ventana para pueblos indígenas específica. Y también están las otras ventanas de las que hablábamos del Fondo de Pérdidas y Daños, de la Convención de Biodiversidad Biológica y de esta iniciativa de la presidencia de la COP en Brasil. Y ahora, otra cosa que encuentro que es súper interesante traer a la mesa es el artículo 2,1c del Acuerdo de París, que ordena que todos los flujos financieros se tienen que alinear con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Entonces, siento que ahí está la palanca para pasar desde el Fondo Verde del Clima a exigirle esto a todas las instituciones financieras, ya más allá de que sean fondos climáticos o fondos para el desarrollo. Entonces creo que por ahí, entre las opiniones consultivas, entre este Fondo Verde del Clima que tiene estas políticas que como que podrían dar pie a estos cambios, y este artículo que ordena que sean todos los flujos financieros, porque realmente, o si no, no hay forma de salir de esta, creo que tenemos por dónde empujar como sociedad civil. Así que bueno, siento que la COP30 es como el próximo momento donde podemos ir ahí a tirar el mantel, como dicen. Muchas gracias. Perfecto, Florencia. No había escuchado esa expresión antes, pero me encanta. Am, Buenísimo. Sí, es interesante lo que estás diciendo y eso me trae ahora a reflexionar un poco en términos de todas las reformas que aún están pasando. No todo es, me gusta que traigas esa perspectiva esperanzadora porque a veces es muy difícil en este contexto económico, político, a veces es difícil encontrar la luz, ¿no? Entonces, sabiendo que hay gente que está muy pensando en cómo mejorar el acceso, pero también incentivando a estas instituciones a hacerlo, da mucha esperanza. Julián, ahora bien, tal vez sería interesante escuchar un poco más sobre eh, los principios en general que crees tú que estos mecanismos podrían tener para asegurar un impacto real, en mantener la, la biodiversidad, los bosques, la conservación. ¿Cuáles son esos principios que podría guiar un poco am, la reforma en general,
pero también un poco como dijo Florencia, que habló sobre am, la parte más básica en términos de los derechos, ah, cómo se hace esa implementación en términos financieros. Gracias, Dilemi. Me parece importante quizás empezar desde otra perspectiva, un poquito diferente a la del Fondo Verde del Clima. Y es claro que el Fondo Verde del Clima ha impulsado y ha empujado a muchas iniciativas a ser parecidas al Fondo Verde, porque aunque es muy difícil, sí, como lo dice Florencia, llegar a él, llegar a acceder a esos recursos, aunque existan y estén ahí, volverlos una implementación es lento. Vamos a mencionar entonces un mecanismo que es un poco diferente y que justamente es algo de lo que más se va a hablar en la COP30. Y aquí quiero presentarles al TFFF o Tropical Forest Forever Facility, que es un nuevo mecanismo, un nuevo fondo. Y digamos que aquí la pregunta que uno se hace es, ok, ya teníamos el fondo verde, ya teníamos otro montón de fondos, necesitábamos un nuevo fondo. Y en este caso, la respuesta es sí. Necesitábamos un nuevo fondo, pero con una propuesta y una estrategia completamente diferente, justamente porque nos dábamos cuenta de que acceder a los recursos era un poco complicado y que estábamos trabajando por el tema de proyectos. Entonces, les voy a decir así muy rápido de qué se trata. El TFFF es un mecanismo global que ha sido liderado por Brasil y que pretende recompensar a los países forestales por la conservación de sus bosques en pie. Estos países forestales son un pool de 74 países que tendrían la posibilidad de acceder a estos recursos, y estos recursos, cuando el mecanismo esté completamente funcional, son cerca de unos 4.000 millones de dólares que se repartirían entre estos 74 países para la conservación de sus bosques, y viene con este mecanismo que esto no se trata de una deuda para los países que accedan a estos recursos, y no está condicionado a intereses o proyectos particulares, que no suele pasar cuando accedemos a recursos que vienen de un país en particular, pues viene con unas condiciones. En este caso, estos recursos del TFF no vendrían con esas condiciones, más allá de que se inviertan en temas relacionados con la conservación de los bosques. Y además viene con algo súper importante, es lo que ya había mencionado, que es este 20%, al menos el 20%, para pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. ¿Por qué es importante esto último? Porque es necesario que los flujos internacionales finalmente se conviertan en impactos locales, y esto se hace disminuyendo la cantidad de intermediarios que tenemos entre la fuente de recursos y quienes van a implementar las acciones de conservación. Es importante porque esto abarata los costos. Entre menos burocracia tenemos en un mecanismo y menos intermediarios, llegan más recursos a implementarse efectivamente en los territorios. Y cuando hablamos de un mecanismo financiero, ¿cuáles deberían entonces ser esos principios para que tengan una buena implementación? El primero de ellos, la garantía del enfoque de derechos. Es absolutamente necesario. No puede haber un mecanismo financiero que no esté pensando en las relaciones humanas, en los derechos humanos y en cómo contribuir al fortalecimiento de la autonomía de los territorios, que son quienes van a estar implementando las acciones de conservación. Los territorios tienen que dejar de ser dependientes y dejar de ser los receptores infinitos de los recursos, sino que tienen que encontrar autonomía a través de estos recursos. Tienen que tener sistemas de gobernanza, de autodeterminación y de toma de decisiones dentro del diseño e implementación de estos mecanismos como líderes y como socios, no como habitualmente los vemos, que son como beneficiarios. Los mecanismos que se diseñen próximamente y que se implementen tienen que ser flexibles, y esto quiere decir que tienen que adaptarse a las particularidades sociales y culturales de los sitios en donde se van a implementar, de las instituciones, de los territorios, de las comunidades que van a ser destinatarias de estos recursos, y tienen que reconocer justamente la diversidad de estos contextos para saber cuáles son sus capacidades y cuáles son sus necesidades de fortalecimiento de capacidades para que realmente se puedan implementar efectivamente. Otro principio es la integralidad.
y es que la inversión de recursos debe contemplar, digamos, no solamente los temas que tienen que ver con la conservación propiamente dicha, con la reforestación, con el cuidado de los bosques, sino que tiene que abordar problemas estructurales que afectan la sostenibilidad de vivir en esos territorios y por lo tanto poder conservarlos. Y es lo que organizaciones que son líderes en estos procesos del TFF como WWF consideran las condiciones habilitantes. Son las condiciones habilitantes para que los habitantes de esos territorios, digamos, tengan una habitación saludable, tengan educación, tengan seguridad alimentaria, que puedan fortalecer sus economías propias y a partir de ello, entonces, también seguir con la tarea de la conservación. Y luego vamos a tener otros principios que van a aparecer siempre. La primera es la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los mecanismos, todos los fondos tienen que tenerlo. Los resultados de lo que hace uno con los recursos deben ser públicos y accesibles. Los mecanismos además tienen que ser complementarios con otros instrumentos, programas y políticas. Digamos, no podemos poner demasiados recursos financieros en un único esfuerzo y además tienen que ser progresistas. Los mecanismos financieros tienen que ser cada vez más equitativos, tienen que ser cada vez más ambiciosos y por lo tanto, a medida que vamos incrementando esa ambición, también vamos haciendo los mecanismos más efectivos, vamos haciendo un uso, digamos, más racional de todos esos recursos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas súper interesantes. Si está bien, porque ya estamos 2 minutos atrasados, pero vamos bien. Y sería interesante que ustedes pudiesen responder las preguntas. Y tenemos una pregunta que habla un poco sobre la hoja de ruta de Bakú a Belén para movilizar el 1.3 billones de dólares. ¿Cuál creen ustedes cuál es el rol de esta hoja de ruta en la mejora de la calidad de financiamiento para países en desarrollo? No sé, Mariana, ¿quieres responder a esto? Ok. Sí, sí, por favor. El, the NCQG, the climate goal established last year, left a number of unanswered questions, and would be really important for the roadmap to help answering some of those, especially what will be the amount of provision, what is the public finance that developed countries could provide to each of the areas of climate action, address loss and damage, address adaptation, mitigation, just transition, etc. The other thing is also what are the gaps and how is that decision is speaking to the other forums outside the UNFCCC system. So, and especially could be really pivotal to connect the dots with the debt question, the cost of capital, and propose also solutions to increase the fiscal space in the global south from, for example, the use of the IMF special drawing rights, a special currency to help dealing with the debt issues, for example, to the mechanism to increase taxation through making polluters pay, for example. So the roadmap could provide some of those solutions lying outside of and making the connections, even maybe creating a dialogue between the UNFCCC system and these other forums where those issues are addressed. But especially looking on the implementation of the roadmap, all those questions going back to the central, which is what will be the provision of the public finance, both in terms of the 300, but also the 1.3 trillion. This is what is really lacking at the moment, and the roadmap would have a chance to
address all of those. We know that the challenge is that it's not a negotiated decision. It's something that the Brazilian and the Azerbaijan presidencies are doing together. So to what extent it will reflect the needs of the different countries remain to be seen. Muchas gracias, Mariana. Si está bien, voy a moverme a otras preguntas que creo que son más relevantes para Florencia y Julián. Y aquí les dejo a cualquiera de los dos que las respondan. Pero es interesante, alguien está... no voy a tratar de pronunciar su nombre, pero están preguntando sobre las taxonomías verdes. Y básicamente esa referencia a monitoreo, términos de cómo utilizar estas taxonomías u otros sistemas para rastrear y clasificar las líneas de financiamiento que realmente contribuyen a la conservación de la biodiversidad y a la acción climática. ¿Cómo podrían adaptarse o aplicarse de forma que permitan rastrear si los recursos están llegando a quienes realmente protegen ecosistemas y promueven la adaptación al cambio climático? Desde su perspectiva, ¿qué tipo de ajustes o enfoques aún son necesarios y qué herramientas ayudan a identificar estas brechas? Es un poco grande esta pregunta, pero no sé, Florencia, si en términos de el trabajo con el Fondo Verde del Clima es algo que nos podrías hablar un poco más sobre esto. Sí, bueno, difícil la pregunta, pero claro, o sea, yo siento que las políticas, los mecanismos, se ha hablado mucho de eso. O sea, ya hay muchísimos mecanismos, hay muchísimas formas de hacer las cosas y lo que está faltando realmente es la implementación. Y eso tiene mucho que ver con la voluntad política. Entonces, aquí es donde la cosa se pone un poco deprimente. Pero yo siento que lo que hace falta también es confiar un poco más en la interrelación de los distintos sectores. O sea, que ya dejemos de dejarle todo solamente a los políticos y negociadores y que como que le abran mucho más la puerta a la participación de la sociedad civil, de las comunidades, de la academia, de las ciencias, incluso de las comunicaciones. Como que siento que necesitamos un empuje de todos los actores de la sociedad para hacer realidad todo esto que ya está súper claro. O sea, ya están las Ah, políticas. Como decía antes, el Fondo Verde del Clima es sumamente criticable en muchísimos frentes, pero las políticas no están tan mal. O sea, es súper progresista en lo que dispone, pero ahora el problema es que no hay cómo implementarlo. Entonces, mm, bueno, esto puede sonar súper desesperanzador, pero igual siento que podría ser peor. O sea, al menos el multilateralismo, que tiene que ver con todas esas reglas y políticas y mecanismos, existe todavía. Y mientras eso exista, están los países yendo a sentarse a la mesa. Claro, algunos de los más importantes no están y eso es claro, sumamente grave, pero tenemos como una base desde dónde. Ahora, yo tengo la esperanza de que en algún minuto como que cuaje y empiece como a funcionar todos estos mecanismos que tenemos como construidos con tanto cuidado. Y siento que ahí quizás lo que necesitamos es un empuje multiactor desde todos los niveles de la sociedad, incluidos como las artes, culturas, educación, academia, como para llevar un cambio real a que se implemente todo esto que ya sabemos cómo hacer, ya está escrito y organizado. Solo falta como la parte de implementación. perfecto. No, sí, me parece muy importante lo que dices y es pertinente la siguiente pregunta para Julián, que con este nuevo mecanismo del TFFF, Am, ¿cómo crees tú cómo va a abordar el TFF la paradoja que los rendimientos provengan principalmente de inversiones en bonos de países en desarrollo? Lo que podría implicar que estas mismas naciones de alguna manera estén financiando sus propios incentivos de conservación a través del servicio de la deuda. ¿Qué medidas se están considerando para garantizar la adicionalidad de los recursos? Muy relevante dado que va a ser un nuevo instrumento. Entonces, Julián, ¿qué opinas? La pregunta es buenísima. Es buenísima porque además, digamos que conecta dos cosas que son muy necesarias, ¿no? Los países emiten bonos de deuda. Aquí la diferencia es sobre quién los compra, ¿sí? Sobre quién va a hacer esas inversiones. Em, y sí, digamos, el TFF está,
sugiriendo que la mayor cantidad de inversiones la va a hacer en economías emergentes y por lo tanto muchas de estas economías emergentes que podrían llegar a ser quienes adquieran los bonos del TFF y por lo tanto de allí provengan algunos de los rendimientos, son algunos de los países que serían receptores de esos mismos recursos que posteriormente serían distribuidos entre los países forestales. Y a uno le parece que eso suena un poco quizás tétrico en la medida de que serían los mismos países los que están financiando su propia conservación, pero lo cierto es que los países no van a dejar de emitir bonos, ¿listo? Los países van a necesitar endeudarse y el precio o el interés de esas deudas y cómo se retribuye a sus economías va a ser muy interesante. El TFF justamente lo que busca es esto. Va a, digamos, proveerles la oportunidad de acceder a ciertos recursos. Esos recursos los pueden invertir los países para sus proyectos de desarrollo. Después, estos países van a retribuir el dinero prestado hacia el TFF, hacia el fondo de inversión del TFF. Y posteriormente, parte de esos intereses que pagan los países van a ser, digamos, nuevamente distribuidos en sus propios países, que son estas economías en desarrollo. Entonces, esto lo que quiere decir es que con el TFF, las economías en desarrollo podrían llegar a tener una deuda un poco más barata y al mismo tiempo tener una, digamos, reinserción de parte de los intereses que han pagado. Entonces, es un mecanismo que puede llegar a proveerle beneficios a los países en dos frentes distintos. Primero, pues les va a prestar para los programas de desarrollo que tengan y los proyectos de desarrollo internos que tengan los países que les permitan además mejorar sus economías y sus rendimientos. Y posteriormente, pues va a haber una reinserción de estos intereses. Entonces, ahí podría haber un poco un gana-gana. Sin embargo, hay que entender bien que los países digamos, en el corto plazo, van a seguir emitiendo deuda, al menos mientras lo que les hablaba al principio sobre las necesidades de hacer un cambio en el sistema financiero se van a dar, ¿no? Realmente que lleguemos a tener ese cambio en el sistema financiero y que podamos aliviar a los países de deuda es algo que va a tener mucha resistencia de parte de las economías dominantes y que nos va a tomar muchísimo tiempo. Así que mientras tanto, tenemos que pensar en algo que favorezca a los países que van a seguir emitiendo deuda y pues que requieren conservar los bosques. Gracias, Julián. Es un desafío muy importante que van a tener en términos de implementación, pero gracias por tu respuesta. Mariana, ¿crees que podrías responder términos de la postura de Brasil, siendo la presidencia y siendo el que está recibiendo a la COP, pero al mismo tiempo proclama la investigación para nuevos pozos petroleros? Es difícil, ¿no? Esa dualidad en términos de, por un lado, tener la COP, la presidencia de la COP, pero por otro lado, expandir en la exploración de pozos petroleros. Y lo otro es, ¿crees que el artículo 6 pueda llegar a impactar de manera más fuerte y positiva en los territorios para la toma de decisiones de los gobiernos? ¿Cuáles crees que sean las condiciones habilitantes necesarias para que puedan fortalecer el tejido social? Y con eso la conservación, preservación y reforestación. Perdonen. Y tenemos apenas solo 4 minutos, me acaban de decir, así que te doy 2 minutos para cerrar y pasamos la siguiente sesión. No, está bien, muy rápido. El tema que next year it's elections in Brazil, and the context of COP is very much looking at the national politics where the oil exploration is playing into that. Is the biggest contradiction. Brazil is definitely there's expression, shooting themselves on the foot, doing that because they're losing the credibility. They're not playing by example, and in fact, you should use COP as
a reason not to do that exploration. As we have seen, like other Latin American countries that also, I think it was in Colombia, who decided to leave the oil on the ground. So that decision definitely should be reviewed. But I understand it is due to the national politics. The issue on Article 6 on carbon markets, it's as again falls in the bucket of the false solutions, because these are pollution permits and it's about continued emissions, business as usual. The winners of Article 6 is not really the communities, but the financial brokers who will be trading those carbon units in the carbon markets. It is the fossil fuel industry, and this is not a tool I would judge as positive or beneficial for communities. It's quite the opposite. So it shouldn't be counted as climate finance. Gracias, Mariana. Solo para cerrar, ha sido muy interesante poderlo escuchar a ustedes de distintas perspectivas. Creo que hay varias oportunidades en términos de la implementación de la reforma. Por un lado, específicamente la oportunidad ahora con una ventana directa para las comunidades. Ciertamente hay muchos desafíos con los que hay que lidiar. La promesa tal vez de un nuevo mecanismo, aunque quedan ciertas preguntas todavía sin responder, y creo que es parte de la creación de una nueva iniciativa, siempre es innovadora, pero al final del día el test o la prueba va a ser en la implementación. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Perfecto que ahora estamos hablando de acceso y y la siguiente sesión va a ser sobre deuda. Entonces, muy bien conectado en términos de algunos de los puntos que tocamos aquí. Y te paso el mic, como dicen, Glenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Delaney, y a las colegas y el colega que nos acompañan.